Saludos y bendiciones, estimados y hermanos. En este momento quiero compartir con ustedes de manera un poco más ampliada el tema Dios afila nuestro carácter basado en el ejemplo de Pablo y Timoteo. El objetivo de este estudio ampliado es reconocer cómo Dios usa relaciones, pruebas y la formación espiritual para moldear nuestro carácter y cómo podemos responder con fidelidad. Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con hierro. Así también Dios usa personas y circunstancias para afilar nuestro carácter. En la versión Reina Valera, este texto dice de la siguiente manera, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Haciendo una exégesis de este texto, vamos a encontrar que en el lenguaje original, el hebreo usa la imagen del hierro que se afila con hierro. La palabra adad significa aguzar, afilar, estimular. El rostro, panim, se refiere a la persona en su totalidad, especialmente su carácter y ánimo. La metáfora central, entonces, es así como dos piezas de hierro se perfeccionan mutuamente al contacto, las relaciones humanas producen crecimiento, corrección y fortalecimiento. La fricción no es destructiva, sino formativa. En el contexto literario, el capítulo 27 de Proverbios enfatiza la importancia de la amistad, la prudencia y la corrección fraterna. Este versículo se inserta en una serie de proverbios sobre la influencia mutua y el valor de la compañía. Vayamos entonces a exponer este proverbio que nos habla acerca de aguzar. En su dimensión social, el ser humano necesita interacción para desarrollarse. También la soledad conduce al estancamiento. La convivencia estimula la mente y el espíritu. En su dimensión ética, la amistad verdadera no es complaciente, sino correctiva. El afilar implica confrontación amorosa, exhortación y apoyo mutuo. En su dimensión espiritual, la comunidad de fe se edifica cuando los creyentes se animan y fortalecen unos a otros. Pasajes paralelos como Hebreos 10:24, donde dice, consideremos cómo estimularnos al amor y a las buenas obras. Y Primera Tesalonicenses 5:11, que nos dice, animaos unos a otros. La pregunta que cabe entonces es, ¿qué significa para ti que Dios afila tu carácter? Para mí significa que necesito obligatoriamente el contacto con los demás, aún fuera de la comunidad religiosa cristiana, para poder afilar el carácter y llegar a ser cada vez mejor como persona. También veremos esto de afilar nuestro carácter y Dios utilizando a personas como medios con el ejemplo de Pablo como mentor. Y para esto utilizaremos el texto clave de segunda de Timoteo capítulo 1 versos del 6 al 7, que dice, por lo cual te aconsejo
que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo recuerda a Timoteo avivar el don de Dios y vivir con poder, amor y dominio propio. ¿Y qué observa? ¿Qué observamos aquí? Pablo no solamente enseñaba doctrina, sino que formaba el carácter. Haciendo una exégesis de este pasaje, vemos que en su lenguaje original tenemos palabras tales como anosipirein, que es la que se traduce como avivar, reavivar, encender de nuevo, e implica mantener viva una llama, no dejar que se apague. Otra palabra como dorea, que significa don, regalo. Y aquí se refiere al carisma ministerial recibido por Timoteo. Una siguiente palabra sería deilía, que es traducido como cobardía, timidez excesiva. Otra sería dinamis, que se traduce como poder, capacidad, fuerza espiritual. También tenemos agape, que significa o traduce como amor sacrificial orientado al otro. Y la última palabra, sofronismos, la cual es traducida como dominio propio, sensatez y disciplina. En su contexto histórico, Pablo escribe desde la prisión, consciente de su cercanía a la muerte. Busca fortalecer a Timoteo, joven líder de Éfeso, que enfrentaba presiones externas como persecución e internas como su propia timidez. La imagen central que tenemos acá es el don espiritual, es como un don que debe mantenerse vivo. El Espíritu Santo no produce miedo, sino energía, amor y equilibrio. Y el ejemplo es que Pablo insiste en la valentía frente a la timidez de Timoteo. Entonces, veamos una exposición de estos tópicos que acabamos de ver de manera exegética. El llamado a avivar el don en el verso 6. Pablo recuerda a Timoteo que su ministerio no depende solo de su carácter, sino de un don divino recibido. Avivar implica disciplina constante, oración, estudio, servicio. La imposición de las manos señala transmisión y confirmación comunitaria del ministerio. El contraste de espíritus, que es el que vemos en el verso 7. No cobardía. El temor paraliza y apaga el fuego del don. Sí, poder es la capacidad para enfrentar oposición con valentía. Sí, amor. El ministerio no es autoritario, sino servicial. Sí, al dominio propio. Es un equilibrio emocional y espiritual para liderar con sensatez. ¿Y cómo aplicamos esto? De manera general, Dios usa mentores, líderes y hermanos en la fe para confrontarnos, animarnos y moldearnos. Veamos entonces algunas aplicaciones prácticas más específicas. En la vida personal, mantener viva la pasión por la vocación, evitando la apatía. En el ministerio, ejercer liderazgo con valentía, pero siempre guiado por el amor y la disciplina. Y en la comunidad,
reconocer y avivar los dones de otros, apoyando su ministerio. En síntesis, segunda de Timoteo 1, del 6 al 7, enseña que el don espiritual es dinámico y requiere cuidado constante. El Espíritu Santo no produce miedo, sino que equipa al creyente con poder, amor y dominio propio para servir con eficacia y equilibrio. Ahora veamos el ejemplo de Timoteo, el lado de Timoteo. Dios puliendo, afilando a Timoteo y este como discípulo. El texto clave para ver este y desarrollar este tópico es Filipenses capítulo 2 del verso 19 al 22. Pablo escribe o describe a Timoteo como alguien que sirve, como hijo a padre. Y dice el texto de la siguiente manera: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el ministerio. En una exégesis y en su lenguaje original, las palabras utilizadas en este texto son el piso, que es traducido como esperar y confiar. Ahí Pablo expresa una esperanza fundamentada en Cristo, no en circunstancias humanas. Otra palabra, isópsicos, del mismo ánimo, igual en espíritu, y describe la afinidad espiritual entre Pablo y Timoteo. De hecho, isópsico significa iso, igual, y psico, ánimo o temperamento. Interesante, interesante. Otra palabra más es necios, que significa sinceramente, genuinamente. Así es traducido. Y subraya la autenticidad del interés de Timoteo. Una última palabra en este contexto exegético es douleo, significa servir como esclavo. Pablo usa esta palabra para mostrar la entrega total de Timoteo en el ministerio. En el contexto histórico, Pablo escribe desde la prisión en Roma hacia el año 61 después de Cristo. La carta a los filipenses refleja gratitud, ánimo y exhortación. En este pasaje, Pablo presenta a Timoteo como un ejemplo vivo de servicio y entrega, en contraste con otros que buscan intereses personales. ¿Y qué se observa? Timoteo aprendió humildad, servicio y fidelidad caminando junto a Pablo. En la exposición de este tópico veremos tres partes. La esperanza en Cristo, que está basado en el verso 19, el carácter de Timoteo, que está dentro del marco de los versos 20 y 21, y la relación filial y ministerial, que está entonces visto en el verso 22. La esperanza en Cristo, que es lo que vemos en el verso 19. Pablo no confía en planes humanos, sino en la voluntad del Señor. Y también vemos que la misión de Timoteo es pastoral. Traer noticias y fortalecer la comunidad.
en cuanto al carácter de Timoteo, que vemos en los versos 21, 20 y 21, se destaca lo siguiente. Timoteo es descrito como único en su disposición, comparte el mismo sentir que Pablo. Su interés por los filipenses es genuino, no motivado por egoísmo. Y se presenta el contraste. Todos buscan lo suyo propio versus lo que es de Cristo Jesús. Su carácter fue afilado en la práctica, no solo en teoría. Y tres, la relación filial y ministerial, que es la que vemos en el verso 22. Pablo lo presenta como un hijo que sirve a su padre, reflejando confianza, obediencia y lealtad. También el servicio de Timoteo no es solo funcional, sino relacional. Se integra en la misión apostólica como colaborador fiel. Y aplicación general de esto es: Dios afila nuestro carácter cuando aceptamos ser enseñables, obedientes y perseverantes. Hay que ser enseñables. Hay que tener la humildad para dejarse enseñar. Hay que ser obedientes. Hay que tener la humildad para aplicar todo lo que se ha enseñado y hay que ser perseverantes. Hay que tener la humildad para insistir en la práctica hasta que se haga parte de nuestro actuar diario. Aplicaciones prácticas. El modelo de liderazgo. Timoteo encarna un liderazgo basado en servicio, sinceridad, no en ambición personal. Relaciones ministeriales. La metáfora padre-hijo muestra que el discipulado auténtico se construye en confianza y acompañamiento. Y tres, vida comunitaria. La iglesia necesita personas que busquen lo que es de Cristo y no solo sus propios intereses. Tremendo esto. Una aplicación práctica en la vida comunitaria en la cual afilamos nuestro carácter por parte de Dios y Dios utilizando a personas que nos guían, es que la iglesia necesita personas que busquen lo que es de Cristo y no solo sus propios intereses. Qué tristeza da que muchas veces en las congregaciones encontramos personas que buscan lo suyo propio y no lo de Cristo. Van buscando hasta personas con quien casarse, nada más con eso les digo. En síntesis, Filipenses 2, del 19 al 22, presenta a Timoteo como un ejemplo de servicio genuino y desinteresado, cuya vida refleja el mismo sentir de Cristo y de Pablo. Su entrega pastoral y su relación filial con el apóstol muestran cómo la misión cristiana se sostiene en la esperanza en Cristo, la sinceridad en el cuidado de la comunidad y la fidelidad en el servicio. Ahora veremos el proceso de afilamiento. Y esto, basado en todo lo que hemos visto, en las circunstancias difíciles que tuvieron tanto Pablo como Timoteo. Pablo y Timoteo enfrentaron persecución, viajes agotadores y oposición. El principio que debe resaltarse y que debemos asumir después de todo esto es que el carácter no se forma en comodidad, sino en pruebas. Amados, escuchas, si usted está pasando pruebas, alégrese, porque Dios está formando su carácter. Las pruebas no van a ser eternas.
pero Dios se vale de ellas, en conjunto con todo lo que hemos visto anteriormente, para formar un carácter fuerte y bueno. El texto clave para este tópico ya final es segunda Timoteo 3 del 10 al 11, donde Pablo recuerda a Timoteo las persecuciones y cómo Dios lo libró. Y dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Haciendo la exégesis que cabe en este texto, encontramos las siguientes palabras: para que Eleutesos, que es traducido como has seguido de cerca, has acompañado con atención, indica aprendizaje por observación y discipulado. Didascalía, que es traducido y significa doctrina, enseñanza, se refiere al contenido apostólico transmitido. Nuevamente aparece la palabra agape, que significa y traduce como amor sacrificial. Hipónome, traducido y significando paciencia, perseverancia bajo presión. Doimos, persecución. Y río mai, como librar, rescatar, en lo cual Pablo enfatiza la acción salvadora de Dios en medio de las pruebas. En un contexto histórico, Pablo contrasta la vida de los falsos maestros en los versículos del 2 al 9 con su propio ejemplo. Pablo como discípulo, Timoteo como discípulo, ha sido testigo de la coherencia entre la enseñanza y la vida del apóstol. Las ciudades mencionadas, Antioquía, Iconio, Listra, recuerdan episodios de persecución narrados en Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 13 al 14. Veamos entonces lo que podemos destacar de aquí. En primer lugar, el ejemplo apostólico, que es el que vemos en el verso 10. Y en segundo lugar, las persecuciones sufridas, las que vemos entonces en el verso 11. En el ejemplo apostólico, Pablo presenta un modelo integral: doctrina, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. No por separado, todas estas partes integrando un todo. Es el modelo de Pablo, el ejemplo de Pablo. La enseñanza no solamente es teórica, sino encarnada en la vida del apóstol. Y Timoteo ha aprendido observando y acompañando. Los ejemplos están para observarse y practicarse también. Las persecuciones sufridas. En este verso 11, Pablo recuerda episodios concretos de oposición y violencia. La vida cristiana auténtica implica padecimientos por la fe. El énfasis está en la fidelidad de Dios, porque como dice el verso, de todas me ha librado el Señor. Como aplicación general, Dios usa pruebas para fortalecer nuestra fe y hacernos útiles en su obra. Como aplicaciones prácticas específicas, tenemos discipulado auténtico, que es
aprender no solo de palabras, sino del ejemplo de vida. Ministerio perseverante. La fe se prueba en la adversidad. La paciencia y el amor son esenciales ahí. Confianza en Dios. Las persecuciones no son el final. El Señor libra y sostiene. En síntesis, tenemos que segunda Timoteo 3, del 10 al 11, muestra que el discipulado cristiano se fundamenta en la coherencia entre la enseñanza y vida. Pablo ofrece su ejemplo como testimonio de fidelidad en medio de persecuciones. Y recuerda a Timoteo que el Señor siempre libra a aquellos quienes permanecen firmes en la fe. Conclusión. Pablo afiló a Timoteo con enseñanza y ejemplo. Timoteo aceptó la corrección y se dejó formar. Dios usa relaciones y pruebas para afilar nuestro carácter. Aquí tenemos entonces un análisis exegético y expositivo del último texto que vamos a ver para resumir y concluir. Primera Timoteo 4 del 12 al 16. ¿Qué dice? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En la exégesis de este pasaje vemos palabras como catrafroneito, que se traduce y significa menospreciar, considerar sin valor. Pablo exhorta que nadie subestime a Timoteo por su juventud. Tipos, que se traduce como ejemplo o modelo y se refiere a ser un patrón visible de vida cristiana. Anagnosis, que es traducido como lectura pública, práctica común en las sinagogas y en la iglesia primitiva. Por eso Pablo le dice, ocúpate de la lectura. Paraclesis, exhortación, ánimo, consuelo. Didascalía, enseñanza e instrucción. Carisma, don espiritual, gracia especial. Y por último, epimene, que significa permanecer y perseverar. En el contexto histórico de este último pasaje, Timoteo era un joven líder en Éfeso, enfrentando críticas por su edad y presiones doctrinales. Pablo le anima a ejercer su ministerio con autoridad, disciplina y ejemplo, recordándole que su don fue confirmado por la comunidad mediante imposición de manos del presbiterio. Ahí lo que fue la comunidad de ministros que Pablo reunió para esto. Y veamos entonces los puntos a tratar para ir concluyendo. El ejemplo en la juventud, en el verso 12.
Práctica ministerial en el verso 13. El don confirmado, verso 14. Perseverancia y crecimiento, verso 15. Y cuidado personal y doctrinal, verso 16. En el ejemplo, en la juventud, la autoridad espiritual no depende de la edad, sino del testimonio. Esto es un asunto que hay que tener siempre en claro. Hay personas que no quieren que un pastor joven los ministre o que los gobiernos que le enseñen. Ah, que tú eres más joven que yo. Bueno, yo mismo he cometido también ese error. La autoridad entonces, la autoridad espiritual no depende de la edad, sino del testimonio. Timoteo debía ser modelo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. La práctica ministerial, que es lo que hemos desglosado en el versículo 13. Hay tres pilares: lectura pública de la Escritura, exhortación y enseñanza. Y también vemos que el ministerio se fundamenta en la palabra y en su aplicación práctica. El don confirmado. En el verso 14 vemos esto. Y aquí vemos que Timoteo recibió un don espiritual reconocido por la comunidad. Y Pablo le exhorta a no descuidarlo, sino a avivarlo y ejercerlo. Perseverancia y crecimiento. Lo vemos en el verso 15. La dedicación constante produce fruto visible para todos. El ministerio requiere disciplina y permanencia. Cuidado personal y doctrinal. En el verso 16. El líder cuida tanto su vida como su enseñanza. La fidelidad beneficia no solo al ministro, sino también a la comunidad que recibe su instrucción. Aplicaciones prácticas, juventud y liderazgo. La edad no limita la autoridad espiritual si hay ejemplo y coherencia. Ministerio equilibrado. La lectura, exhortación y enseñanza deben ser prácticas constantes. Disciplina personal. El cuidado de la vida y la doctrina es esencial para la credibilidad y la eficacia. Impacto comunitario. La perseverancia del líder fortalece y salva a quienes lo escuchan. En síntesis, y terminamos. Primera Timoteo 4, del 12 al 16, enseña que el ministerio cristiano requiere ejemplo personal, fidelidad a la palabra, perseverancia en el don recibido y cuidado integral de la vida y la doctrina. Pablo anima a Timoteo a ejercer su liderazgo con valentía, mostrando que la juventud no es un obstáculo cuando se vive con integridad y disciplina. Para ir cerrando con fuerza este tema, que Dios afila nuestro carácter, la pregunta que cabe es esta: ¿qué área de tu carácter necesita ser afilada hoy por Dios? Esta pregunta invita a una reflexión personal y práctica. No se queda en lo abstracto, sino que lleva a cada persona a examinar su vida y reconocer dónde requiere transformación. Puede ser paciencia, aprender a esperar sin desesperar,
También puede ser humildad, reconocer límites y depender de Dios. También puede ser perseverancia, mantenerse firme en medio de las pruebas. También amor, crecer en compasión hacia los demás. Y también puede ser integridad, vivir con coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. La metáfora del afilado nos recuerda que un instrumento sin filo pierde efectividad. De la misma manera, nuestro carácter necesita ser trabajado por Dios para que podamos cumplir con propósito y claridad la misión que nos ha confiado. Señor, bendice estas palabras que se acaban de desarrollar y permite que en cada corazón que escuche, esto pueda atender la necesidad específica de quien la oye. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.